Génesis, clase 7, audio 7. Muy bien, estamos entonces ahora en el capítulo 39 de Génesis y vamos a seguir con ahora sí, prosiguiendo lo que ocurre después en la historia de José, cuando es vendido allí a Egipto. Así que vamos a leer desde el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Muy bien, vamos a parar acá un minuto. Y aquí tenemos entonces José es llevado allí a Egipto y es comprado por Potifar, era un oficial del faraón, capitán de la guardia, ¿no? Y él lo va a comprar, era un hombre, un oficial, un hombre poderoso, un hombre influyente, y dice que Dios estaba con José. Y lo que vamos a empezar a ver de la vida de José es un contraste muy grande entre el carácter de José y el carácter de sus hermanos, ¿no? Y la verdad es que José era realmente un hombre de Dios. Era un muchacho, 17 años, pero él iba a empezar a buscar a Dios de todo su corazón y dice la Biblia que Jehová estaba con José, ¿no? Y a pesar de lo que había vivido, de la forma en que había sido despreciado y vendido por sus propios hermanos, digamos que era la razón o la excusa como para abandonarse o para hacer cualquier cosa. Sin embargo, José, a pesar de que ahora era un esclavo, habiendo sido el hijo preferido de una familia poderosa, él va a seguir adelante, él va a confiar en Dios, él va a dar un testimonio tremendo, aún en medio de una cultura que no conocía a Dios, ¿no? Y Dios iba a bendecir a José. Entonces dice que estaba ahí, que estuvo ahí con su amo, y que poco a poco su amo Potifar se fue dando cuenta que todo lo que hacía José lo hacía bien, que todo salía bien, que Dios lo bendecía a él y por tanto bendecía también su trabajo, y como consecuencia el mismo Potifar y su familia era prosperado. Y poco a poco, dice, le fue entregando todo, ¿no? Aunque acá parece que esto fue en un breve lapso de tiempo, la verdad es que si uno saca la cuenta, de José tenía 17 años, cuando él es nombrado como el segundo de Faraón va a tener 30 años, y pasó 2 años en la cárcel, o sea que a los 28 años él fue a la cárcel, o sea que podemos pensar que él estuvo en casa de Potifar al menos 11 años, ¿no? O sea que esto fue un periodo de tiempo en el cual José mostró un testimonio de fidelidad, de perseverancia, y de ser un simple esclavo, un muchacho, pasó a ser un hombre a quien su amo lo puso a cargo de todo, dice. O sea, llegó a ser el mayordomo y lo puso a cargo de toda su casa, ¿no? Y dice que el versículo 5, desde que le encargó el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, ¿no? Tremendo el testimonio de este hombre de Dios, ¿no? Y vemos el contraste también con lo que acabamos de leer de Judá y de sus hermanos. Dice entonces el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Y aquí José va a ser probado, tentado, ¿no? Pero de parte de Dios esto era una gran prueba para él. Pero el enemigo ahí va a tentarlo a través de la mujer de Potifar, va a ser muy directa, le va a decir, duerme conmigo. Pero vamos a ver aquí la respuesta de un hombre íntegro, ¿no? José era un hombre íntegro que por sobre todas las cosas temía a Dios. Él va a decir, he aquí mi señor, o sea Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, José ahí en esta corta respuesta muestra cómo él estaba mirando su realidad, ¿no? Lejos de sentirse José un abandonado de Dios, un esclavo que había sido traicionado por su propia familia, lejos de ser José un resentido, que bien podría serlo, mucha gente por mucho menos vive resentida, pero José no era así. Él va a mirar su situación y él va hasta podemos ver que él está agradecido de la situación, ¿no? Él veía la mano de Dios en su vida. Dice, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa y me ha puesto en mi mano todo lo que tiene y no hay otro mayor que yo en esta casa. O sea, él decía, tengo este privilegio, yo soy el encargado de todo. Mi amo, o sea, Potifar, o sea, el esposo de esta mujer, confía en mí, lo ha puesto todo en mi mano. Él confía plenamente y no me priva de nada, excepto obviamente de su propia esposa. Y él se hace una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta que se responde a sí misma. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él podría haber dicho pecaría contra Potifar. Pero acá vemos, ¿no?, su convicción de que más allá de Potifar, más allá de su privilegio, más allá de todo lo que él, desde su punto de vista, él había recibido, él estaría pecando contra Dios y ese era su mayor temor, ¿no? Y entonces vemos acá que de ninguna manera José podía haber accedido, podía tener mil excusas para hacerlo. Después de todo era un esclavo, después de todo era la esposa de su amo la que lo incitaba, después de todo seguramente nadie se enteraría, o sea, ella sería la menos interesada que los demás se enteren, pero sin embargo él dice, Dios me está mirando, yo no voy a ser desleal a Dios, no voy a pecar contra Dios y no voy a ser desleal a la persona que está confiando en mí, ¿no? Y entonces dice que ella dice, hablando ella a José cada día y no escuchándolo él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que un día él se entró a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, ¿no? Seguramente eso lo pudo haber preparado y planificado la esposa de Potifar. Dice, y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo, y él entonces dejó su ropa en las manos de ellas, huyó y salió. Ahí entonces vemos cómo la esposa de Potifar va a preparar la escena, va a hacer que no haya nadie y va directamente a intentar obligar a José a tener relaciones con ella. Y ahí vemos esta situación que no sabemos bien el detalle, pero probablemente José estuvo muy tentado a ceder, por eso dice que él salió huyendo, pero él mantuvo su pureza y mantuvo su integridad. No tenemos que pensar que él salió desnudo, sino ahí cuando habla de las ropas probablemente se refiere a las ropas externas. Pero la cuestión es que ante ese asedio, José va a guardarse y él va a huir, ¿no? La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, huir de las pasiones juveniles, ¿no? Y sin estar escrito en aquel tiempo, José va a hacer exactamente eso. Él prefiere salir huyendo y no pecar contra Dios, no traicionar a su propio amo, ¿no? Y no traicionar su propio corazón, ¿no? Y ahí lo vemos a José
huyendo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta mujer? Dice el versículo 13, cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José, cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Muy bien, entonces aquí vemos el desenlace, ¿no? La venganza de esta mujer al verse desairada, al no lograr su objetivo, ella va a vengarse de José de alguna manera, lo va a acusar de querer violarla, va a tratar de que la ropa que le había dejado en su mano sea una prueba de eso, y cuando llega su esposo le va a contar, y aquí vemos que él se enciende en furor, Potifar, y lo va a poner preso. Otra vez no tenemos todos los detalles de lo que habrá pasado allí, pero lo que podemos deducir es que ante una situación así, que un esclavo intente violar a la esposa de su amo, siendo esta además un oficial del ejército, la pena no era la cárcel, la pena era la muerte. El hecho de que Potifar no lo hace ejecutar a José, sino que lo envía a la cárcel, quizás, y es muy probable, que realmente Potifar dudara mucho de la versión de su esposa. Después de todo, José había estado 11 años allí. Y seguramente José habrá dicho la verdad de lo que pasó. La cuestión es que Potifar, queriendo salvar la situación, lo va a poner preso a José, ¿no? No lo va a hacer ejecutar. No sabemos, pero es muy probable que haya sido así. La cuestión es que ahora José no solamente era esclavo, sino que encima estaba preso, acusado de un delito gravísimo que él no cometió, ¿no? Y sin duda, ante esa situación, los dardos de fuego del maligno, como dice la palabra, habrán apuntado a su corazón, ¿no? Para que él entrara en una actitud de resentimiento, de autocompasión, de abandonarse, de aquello a lo cual también se vio tentado Job, cuando su esposa le dijo, bueno, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, cuando le pasaron todas aquellas cosas terribles a Job. Pero ni Job, ni tampoco José ahora, él va a ceder ante ese pensamiento, ¿no? José va a seguir confiando en Dios, José va a entender lo que nosotros entendemos ahora por su palabra, que nada ocurre sin el Señor y que más allá de todo, como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y la verdad es que José estaba más allá de la situación y de las pruebas y de todas estas desgracias, de estas falsas acusaciones, él iba a ver la mano de Dios. Él podía por la fe ver la mano de Dios, y Dios iba a honrar a José, iba a ser una bendición, iba a ser una salvación para toda su familia. Ojalá que vos y yo podamos ver las cosas con ese mismo cristal en nuestras vidas, ¿no? Sabiendo que tenemos que tener por sumo gozo, como dice Santiago, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos resistir, sino que siempre dará una salida, que siempre hay un propósito, que Dios, como decía Job, de sí mismo decía, yo sé que saldré como oro, y realmente José de todas estas cosas iba a salir como oro.